2:1 Acción. Abad Maximilien de Lamarque el judío talmudista. Año B, número 41 noviembre 1972. Presentamos en este número 41 el texto de esta obra, inédita hasta ahora en España, y de indudable interés para el conocimiento de uno de los problemas más graves de nuestro siglo. Título original, Le Juif Talmudiste. Primera edición, noviembre 1972. Índice prólogo a la edición española. Introducción. Observaciones preliminares fundamentales. Ortodoxia y reforma. El nombre del Talmud. El Talmud es considerado por los judíos un libro sagrado. La doctrina dogmática del judío talmudista sobre Dios, sobre los ángeles, sobre los demonios, misterios sobre las almas, sobre el paraíso y el infierno, sobre el Mesías, la moral corrompida del judío talmudista, del prójimo, de la propiedad, del juramento, los cristianos. 3. La excomunión. Editado por primera vez en 1888 y después en 1936, el libro, El judío talmudista, es una obra polémica que en determinadas épocas ha podido compararse a los famosos Protocolos de los Sabios de Sion. En esta ocasión, como también se hizo con la segunda edición de 1936, se ha conservado la introducción de la primera, debida al abad de Lamarque y, por considerarlo de interés para la pequeña historia de este libro, también se reproducen algunos fragmentos del prólogo de la edición de 1936. La época de la segunda edición de este libro coincidió con los períodos más duros de la persecución religiosa en Rusia y con las más violentas campañas antirreligiosas y ateas de los comunistas en todo el mundo, e igualmente en esta época los judíos habían pasado de dominados a dominadores, manifestando públicamente en numerosas ocasiones una especie de secreto odio contra los goïms, no judíos. El hecho mismo de que un 80% de los dirigentes comunistas fueran judíos en Rusia 459 entre 502, sobresaliendo los más importantes, Marx, Mardochai, Lenin, medio judío, Ulianov, Trotsky, Bronstein, Yagoda, Herschel Yehuda, Lazarus Mossoson Kaganovich, etc. Alemania, Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht, medio judío, Kurt Eisner, Gustav Landauer, etc. Grecia, Abraham Ben Arogias, Abraham Ben Aaron, Rumania, Anna Poker, Anna Robinson, Josif Kisinevsky, Joska Broitman, Max Goldstein, Yugoslavia, Moisés Pijade, Hungría, Bela Kun, Con, Bela Wago, Weiss, Matías Rákosi, Rosenkrantz, y en España, aunque no oficialmente comunistas, Alcalá Zamora y Fernando de los Ríos, entre otros, y la situación política mundial en general con el movimiento fascista en marcha o en el poder en diversos países, hizo que el abad Augusto Romlin empezase así su obra. Visto el cariz inquietante que los sucesos toman de día en día, bajo la dirección de la judería y su oficina, la francmasonería, hemos creído hacer una buena obra, una obra cristiana, imprimiendo este libro, raro y desaparecido desde hace tiempo de la circulación gracias a los diligentes cuidados de los judíos. Está, sin embargo, de más actualidad que nunca. Aclara con crudeza los solapados y misteriosos asuntos del judaísmo. A todo esto se añade el magistral prefacio del abad Lamarque, que ha consagrado toda una vida de trabajo y abnegación para ilustrar a sus hermanos y para apartar el peligro mortal y destructor que la judería cernía sobre ellos. En los 48 años que hace de la aparición de esta obra, el judaísmo ha seguido paso a paso los criminales preceptos de la más detestable de las religiones. Echando una mirada retrospectiva, desde aquella fecha uno se espanta al ver cuántas guerras, revoluciones y cuántos monstruosos estragos han producido los judíos a la humanidad en general y al cristianismo en particular. Casi todo el gran capital mundial ha pasado a manos de un puñado de banqueros judíos talmudistas, maestros supremos de la francmasonería mundial, que bajo sus directrices llevan toda la política de los estados hacia la realización de los preceptos del Talmud. Todos los medios les son buenos para llegar a la dominación mundial, a la que creen tener derecho desde que le escribió la Biblia. De este modo, todos los acontecimientos precedentes a la Revolución rusa estaban enmascarados con una cierta prudencia. Ahora la prensa judía lanza un desafío al mundo glorificándose de sus más espantosos crímenes. Desprecia a la cristiandad y la insulta sin pudor. Cuanto más grande es la pasividad de sus víctimas, más grande es su altivez e insolencia.
Es una muestra de esto, entre otras miles, el artículo del judío Marcus Eli Ravitch, aparecido en la Century Magazine, de enero de 1928. Escandalosa obra maestra judía, llena de cinismo, de bravatas y de desafío. He aquí algunas líneas escogidas al azar: vosotros no os habéis dado aún la menor cuenta de la enorme culpa que nos es imputable a los judíos. Nosotros somos los intrusos, somos los destructores, nosotros nos hemos apoderado de vuestros bienes, de vuestros ideales y vuestros destinos. Los hemos pateado sin compasión. Somos nosotros la principal causa, no solo de la última guerra, sino de casi todas vuestras guerras. No solo hemos sido los autores de la Revolución Rusa, sino también los instigadores de todas las grandes revoluciones de vuestra historia. Nosotros llevamos la desunión y el desorden a vuestra vida privada y pública. Y lo hacemos aún hoy día. Nadie puede decir por cuánto tiempo podremos continuar con el engaño. ¿Quién podría descubrir cuál hubiera sido vuestro gran y sublime porvenir si nosotros os hubiésemos dejado en paz? Pero no os dejamos en paz. Os hemos dominado y hemos derribado el bello y majestuoso edificio que vosotros habíais construido. Nosotros hemos derribado vuestro Dios, hemos arrinconado la herencia de vuestra raza y hemos puesto en su lugar a nuestro Dios y nuestras tradiciones. Tomad las tres principales revoluciones de los tiempos modernos, la Revolución Francesa, la Revolución Americana y la Revolución Rusa, es que son otra cosa que una idea judía, etcétera, etcétera. Toda la prensa yiddish, todas las logias judeo-masónicas del mundo daban rienda suelta a su alegría, con verdaderas crisis de histeria, cuando la sangre de los mártires del pueblo ruso se derramaba. Mientras que la otra prensa, la prensa mentirosa, débil, vendida a los asesinos y aprovechadores de esta calamidad, bajo el signo del triángulo y el compás masónico, cloroformizaba al mundo con una cobardía que las generaciones futuras no dejarán de juzgar muy severamente, absteniéndose de todo comentario, mientras que el menor incidente judío les inflamaba como la pólvora, dejando hacer cuanto no era para recomendar el restablecimiento de relaciones con estos bandidos y asesinos judíos, cuyas fichas antropométricas se encuentran en todos los archivos policíacos de las grandes ciudades. A continuación, siguiendo en su estilo de lenguaje apasionado, describe minuciosamente y con detalle los nombres y torturas de verdugos y víctimas, que desde arzobispos a sacerdotes fueron perseguidos en la Rusia soviética, 5 explicando la monstruosidad y el sadismo de los líderes del movimiento ruso. Más adelante explica, durante esta época, el judío talmudista Nachamkes, que se convirtió en Steklov, fue el primer organizador de la prensa bolchevique y se erigió en dictador omnipotente. En toda la organización de la prensa, el judío Nachamkes no admitió más que a un solo no judío, Máximo Gorki. Los demás, sin excepción, son judíos talmúdicos. Este Steklov Nachamkes fue el promotor del movimiento sin Dios. Con su comparsa, el judío Kamkov Katz, comisario de prensa, organizó y popularizó las procesiones antirreligiosas que se celebran periódicamente en la Rusia soviética. Y sigue después con la descripción de los actos antirreligiosos, cuya transcripción exacta se evita en razón de que pudiera considerarse una ofensa a la Iglesia y a la persona de Jesucristo, pese a que la intención del autor al describirlos es precisamente la contraria. Steklov, dice el abad Romlin, ha publicado en varias ediciones de Pravda, que él dirige, que el comunismo y el cristianismo no se pueden fusionar bajo ningún pretexto, y que para asegurar el éxito del primero es preciso destruir y hacer desaparecer toda traza de cristianismo en el corazón del pueblo. La cristiandad debe ser ahogada en un mar de sangre y de horror. Incendiaremos todas las iglesias del universo, se dice en Bezboynik, del 5 de noviembre de 30. En la Unión Judeo-Soviética este objetivo ya se ha logrado. De los 44.000 sacerdotes de la Iglesia Ortodoxa, hoy apenas quedan 1.200. De entre ellos, algunos centenares a lo sumo desempeñan sus funciones. Más de 40.000 de estos sacerdotes, monjes, fueran asesinados, murieron de hambre o perecieron en los campos de trabajos forzados, y sobre los pocos que todavía viven o que desempeñan sus cargos, está constantemente suspendida la espada de Damocles de la deportación, es decir, de la muerte lenta por hambre y frío. Así,
más de 150 arzobispos, obispos, archimandritas, metropolitanos, fueron masacrados. En Kharkov solamente, se sometió a suplicio a 70 sacerdotes, y violaron a centenares de religiosas. Y no hubo ni un solo rabino entre los 40.000 sacerdotes víctimas de los judíos talmudistas. Según Minsk, del 25 de noviembre de 30, no hemos sido nunca objeto de persecuciones por nuestras convicciones religiosas bajo el reino de los soviéticos. Consideramos que es nuestro deber declarar que ni un solo rabino no es, ni ha sido jamás amenazado con la pena de muerte en la URSS, ni con ninguna otra pena severa. Desde la instauración del régimen soviético ningún rabino ha sido fusilado. Este llamamiento fue firmado por 5 rabinos de la ciudad de Minsk. Sigue más tarde el abad Romlin explicando y citando textos judíos contra la persona de Cristo, algunos de los cuales fueron prohibidos en Inglaterra debido a las blasfemias, insultos e inmoralidades que contienen. El abad Romlin, al citarlos, pide excusas a los lectores por imaginar la repugnancia que da, no solo a un cristiano, sino incluso a un ateo el ver impresas expresiones y descripciones de la mayor bajeza y corrupción, por todo lo cual no se transcriben ahora. Para terminar, el abad Romlin dice, hay que señalar que cada vez que los judíos atacaron la religión y templos musulmanes o budistas, la reacción fue tan rápida y violenta que los judíos no osaron intentarlo de nuevo. Sacerdotes a los que están confiados nuestros mejores hijos, sabed que el más grande enemigo de la humanidad y de la cristiandad es el judío, sea cual sea la nacionalidad a la que pretenda pertenecer. Documentaos, leed el Talmud y no os dejéis engañar por una prensa corrompida en la que los miembros francmasones están infiltrados hasta en la redacción de los periódicos católicos para sembrar la semilla nefasta, no os dejéis engañar por la falsa sonrisa de los rabinos. Mañana reanudarán sus crímenes y están seguros de no encontrar frente a su criminal acción más que abulia y cobardía. Bajo peligro de muerte, los cristianos no pueden dejar de ignorar las leyes talmúdicas. Después de leídos estos fragmentos del segundo prólogo, a nadie extrañará que esta pequeña obra haya sido objeto de persecuciones y ataques por parte de los líderes judíos. No hay ninguna duda de que el abad Romlin utiliza hasta la saciedad un lenguaje apasionado, pero es ahí precisamente donde reside el interés de esta obra. Ambos lados, cristianos y judíos, llevan desde el año 1888, fecha de la primera edición, un enfrentamiento a ultranza por una obra que a muchos parecerá aséptica, pero que en general interesa a todos quienes quieren hacer de jueces, oyendo también a la otra parte. Introducción. A mis queridos hermanos en Jesucristo. Antes de publicar esta obra tengo que hacer esta declaración. Hace ya algunos años que apareció en Münster, Westfalia, una obra del abad Rolling, titulada Der Talmud Jud. El libro causó gran sensación, pero no gozó de una larga existencia. La judería, con su formidable potencia, se puso en movimiento para provocar por parte de las autoridades la rápida confiscación. Como motivo de este acto de violencia, se alegó que el libro contenía algunos errores, que eran sin embargo insignificantes. Durante 10 años me he tomado la molestia de someter este libro a un profundo examen y, después de haberlo rehecho totalmente y corregido las fuentes, lo presento de nuevo a la consideración del pueblo cristiano. No es el odio al judaísmo lo que me ha incitado a este trabajo, sino únicamente la piedad hacia mis hermanos cristianos. El estudio de la literatura religiosa judía y las experiencias que he tenido durante mi ministerio pastoral de 40 años, me han hecho conocer en toda su extensión los grandes peligros que los actos judíos deparan a la fe y a la fortuna de nuestros hermanos cristianos. Yo estoy viejo y enfermo, espero el momento en el que entraré en una vida mejor. Pero antes de dejar esta vida, a la hora de mi muerte, experimentaría un consuelo indecible si pudiera pensar que mis palabras han servido para convencer a mis hermanos cristianos del gran peligro de la judería que amenaza su fe, vida, honor y fortuna. Monte Giuliano, 15 de julio de 1888. Abad M.DELAMARGUE Observaciones preliminares fundamentales 7.1. Ortodoxia y Reforma. Desde hace algunos años, un gran movimiento espiritual se ha producido entre los judíos de Occidente. Mientras que en Oriente, los judíos,
con la excepción de algunos disidentes, los Kareens, hacen más caso al Talmud que a la Biblia, como era antiguamente. En Europa una fuerte aspiración hacia el progreso se hace sentir entre los hijos de Israel. Todos ellos quieren ser ortodoxos, pero los viejos ortodoxos no ven en los judíos progresistas más que malos reformistas. El carácter y la tendencia de los progresistas varía mucho. Unos hacen al Talmud responsable de todos los males que los judíos tuvieron durante siglos pasados. Su consigna es: el Talmud lo era todo, es necesario reducirlo a nada. Punto. Gritan a los viejos creyentes: vuestras observaciones son arcaicas, impiden que el judaísmo se convierta en algo aceptable, y el viejo sistema, que pretende mantener los habituales errores talmudistas, detiene el progreso y porvenir del judaísmo. Debe ser apartado. Van más lejos aún, declarando que la creencia en los tres dogmas de la unidad de Dios, su eternidad y la inmortalidad del alma, es suficiente para ser un buen israelita. Punto. Añaden: cada uno de nosotros es su juez supremo en materia de fe, y exigen de judíos, cristianos y maometanos que dejen de lado las antiguas formas de culto y que se unan todas en una fraternidad universal. Punto. Otros son más reservados y prudentes. Dicen que el Talmud ya no es divino pero sí venerable. Según ellos, el Talmud no es ya un código sagrado de Israel, sino solamente un libro precioso para un judío. Se esfuerzan en presentarlo limpio de toda mancha ante los ojos del público. En sus obras científicas, sin embargo, declaran que el Talmud ya no es más que una mezcolanza, un amasijo de cosas sublimes y comunes, de principios judíos y paganos, y sobre todo que está lleno de exigencias y prescripciones poco caritativas con respecto a otros pueblos y a otras religiones. Sin negar formalmente el carácter revelado de la Biblia, preconizan la filantropía universal como la idea fundamental del judaísmo. Estas dos tendencias son igualmente insostenibles. La última, que se para a mitad del camino, contiene a la primera y nos conduce a ella con una lógica irresistible. Proceden de la misma fuente, tienen el mismo origen. Contra ambas, una voz ortodoxa manifiesta este reproche en El Universo Israelita: Moisés y el Talmud no son de vuestro agrado, el judaísmo no es ya para vosotros una religión, sino una cosa arcaica, una cosa muerta, vosotros os situáis en el terreno del paganismo. En lugar de montar guardia ante la santa ciudad de Jerusalén. El judaísmo ortodoxo admitió no sin razón que una autoridad viva era necesaria para dirigir las conciencias, a fin de explicar el verdadero sentido de la palabra de Dios y de hacer de ella una aplicación justa en las diferentes situaciones de la vida. Sobre todo frente a las pasiones y a los prejuicios que atormentan tan a menudo el juicio de los particulares. La antigua sinagoga reconocía por autoridad doctrinal ordinaria el sacerdocio, pero los profetas debían ser los guardianes de la fe en forma especial, y el sumo sacerdote disfrutaba personalmente de la prerrogativa de conocer de una manera infalible por el Urim y el Thomim la voluntad del Altísimo, en todas las casas concernientes al bien general de la teocracia. La sinagoga, después de Jesucristo, mantenía este principio de autoridad viva, pero extendía esta autoridad a cada uno de sus doctores en particular. Llegaba hasta a declarar 8 infalibles los discursos, incluso los ordinarios, de sus doctores, y también sus opiniones, que se contradecían abiertamente. Un orgullo desmesurado constituía el alma de esta extravagante doctrina. Y, como ocurre normalmente, el orgullo es seguido o acompañado de la mayor decadencia moral, tanto teórica como práctica. El rabinismo produjo una doctrina moral equivalente a la del paganismo, formando un conjunto sistemático en el que son admisibles la mentira, el fraude, el robo, el crimen y el adulterio. Los fariseos son los padres de este espantoso monstruo, y así podemos comprender fácilmente por qué el Salvador los designó como raza de víboras e hijos de Satán. Pero todavía se comprende más difícilmente cómo es que el judío inteligente no reconoce que Israel ha rechazado la verdad, rechazando a Cristo. Estas son las conclusiones que se desprenden examinando los escritos que los doctores judíos nos proporcionaron, y hay que hacer constar que el movimiento judío actual, no conduce a la Iglesia del Nazareno, sino que debe desembocar en la negación de toda revelación, incluso la del Antiguo Testamento, y hundirse en el abismo del racionalismo.
Estas consideraciones justifican plenamente nuestra intención de dar a conocer las aberraciones del rabinismo y de despertar así la conciencia de los hijos de Israel. Si el judío reformista objeta que no considera el rabinismo como divino, le responderemos, pero queréis salvar vuestras almas en la sinagoga, y no olvidéis que se conoce el árbol por sus frutos, así debéis reconocer, como vuestros hermanos ortodoxos, que la sinagoga, que ha engendrado semejantes monstruos, no cabría asegurar vuestra salvación, así como tampoco sabría aquel filósofo que, después de haber adorado a Hércules sin haber encontrado en él lo eterno, quemaba su ídolo diciendo, bien, Hércules, obra ahora tu 13º trabajo, ayúdame a coser mis nabos. Comillas. El uno y el otro, el filósofo por su culto idólatra y la sinagoga por su doctrina pagana, son autoridades falibles, expuestas a error e incapaces de ofrecer la verdad tal como la reclama la conciencia, pura y sin mancha. Al seguir considerándose, aún, como juez supremo en materia de salvación, no hacen más que mostrar bajo otro nombre el ídolo que habían condenado al fuego. Bajo la nueva denominación de filantropía, se esconde la completa miseria del género humano, de esta humanidad que no se basta a sí misma, que se adora y que es vendida a la esclavitud del error y del pecado. En segundo lugar, debéis reconocer que la sinagoga se ha convertido en víctima del error, precisamente porque ha rechazado a Cristo. Por esta razón, ha producido la doctrina y la moral blasfemas que se encuentran en sus libros. A continuación, advierta el querido lector, que el judío reformista, aun diciendo que el Talmud no es su libro de leyes, acude, dado el caso, a este libro como si se tratara de su código y lo coloca por encima de la Biblia. No tenemos que perder de vista las doctrinas en las que son instruidos los rabinos, padres espirituales de Israel. Es el Talmud, el libro que constituye el principal objeto de estudio en los seminarios rabínicos. En muchas ciudades hay sociedades talmudistas, que bajo la dirección de los rabinos, alentan a sus miembros a la lectura asidua del Talmud. Así, en Berlín, existe una sociedad de estas desde hace 33 años. Sus miembros se reúnen todas las noches para estudiar el Talmud, el libro santo. Si bien muchos judíos comerciantes no leen el Talmud, encuentran suficientes hermanos judíos que ponen gran esmero en inculcarles lo que el Talmud enseña. ¿Y para qué sirve todo esto, sino para poner en práctica las doctrinas talmudistas? Esto concuerda con lo que declara formalmente la revista ya citada de los judíos reformistas franceses. En cuanto al Talmud, reconocemos su superioridad absoluta sobre la Biblia de Moisés. Y de hecho, el Dr. Kroner se adhiere igualmente a la vieja doctrina de que el Talmud es superior a la Biblia. En numerosas obras se aprueba abiertamente lo que el Talmud enseña en contradicción con lo que establece la Biblia. Así, admite únicamente con base en el Talmud, que está permitido a un judío robar a un no judío, o violar a una mujer goim, no judía, y reivindicar para Israel en tal caso, el mérito de guardar la pureza de la Biblia mediante el Talmud. Singular guarda, en verdad, la religión del futuro, que a los ojos de Dios y por consecuencia a los ojos de la ley que Dios dio a Moisés, debería aplicarse a todo hombre, de golpe queda limitada a las relaciones de judíos con judíos. Como el castigo por sus actos debería alcanzar al judío en su bolsa o en su vida, se ha encontrado la solución, se restringe la idea de prójimo solo al judío. Esto nos da la prueba evidente de la necesidad de una autoridad infalible y divina entre los hombres, para explicar el sentido de la Biblia en materia de fe y moral, y preservarla así de toda falsa interpretación. Sería, por otra parte, sorprendente, que el libro de un hombre fuese destinado a conservar la pureza de un libro divino como la Biblia. El nombre del Talmud. La sinagoga de nuestros días es el producto natural de la escuela farisaica, la heredera legítima de todas las doctrinas que los fariseos han extendido entre los judíos desde el tiempo de Jesucristo hasta nuestros días. Para evitar que estas doctrinas caigan en el olvido, un rabino llamado Judas, compuso hacia el año 150 después J.C. un libro que se llamó Misna. Misna significa la ley respetada, la segunda ley, porque la primera ley, la de los 5 libros de Moisés, ya está respetada hasta cierto punto. El Misna tiene como fin explicar las dificultades de la primera ley en su concreción y llenar sus pretendidas lagunas.
En los siguientes siglos el Misna fue enriquecido con diferentes comentarios de las escuelas judías de Palestina y Babilonia. Estos comentarios del Misna se llaman Gemara, y junto al Misna constituye el Talmud, es decir, el libro de los dogmas y la moral de los judíos. Los comentarios editados en Palestina hacia el año 230 después J.C. En un volumen, forman el Talmud de Jerusalén. El Gemara de Babilonia, con Osin, Misna, fue llamado el Talmud de Babilonia. Se concluyó hacia el año 500 después J.C. y contiene 14 volúmenes. 10 Los judíos usan sobre todo el Talmud de Babilonia, se refieren a él si no hacen mención especial del de Jerusalén. Tomando un Talmud impreso en el último siglo, uno se sorprende de encontrar un montón de hojas en blanco o encuadradas en un círculo. En las antiguas ediciones, estos lugares estaban llenos de insultos contra Cristo, la Virgen y los apóstoles, así como de la declaración de que por no judíos era preciso entender a los cristianos. Desde que estos tuvieron conocimiento de ello manifestaron su indignación. El Sínodo Judío Polaco ordenó en 1691 reemplazar en el futuro estos pasajes por páginas en blanco o por un círculo y enseñar oralmente en las escuelas lo que tenía relación con los cristianos, como por ejemplo que los cristianos estaban corrompidos y que no se debía practicar justicia ni caridad con ellos. El abogado Hart W. Rodowski nos asegura que existen judíos que no han leído jamás el Talmud pero que los principios perniciosos del Talmud son difundidos por aquellos que los conocen, entre sus correligionarios, y que estos los aceptan como prescripciones divinas y los siguen concienzudamente. Queremos hacer constar finalmente que las ediciones de Viena, edición completa, de Ámsterdam, 1644, ya algo recortada, las de Suisbach, 1769, Varsovia, 1863, de Praga, 1839, estas ya mutiladas, han servido para el presente libro. El Talmud es considerado por los judíos un libro sagrado y, desde siempre, los judíos, salvo algunos disidentes, han considerado en general al Talmud como un libro divino de la misma forma que la Biblia y el Antiguo Testamento, y nos encontramos también, examinándolo más detenidamente que han colocado al Talmud por encima de la Biblia. El Talmud pretende que sus diferentes divisiones estaban ya indicadas con el libro de Isaías, 33.6. Por ello dice, las palabras de la doctrina oral son iguales a la ley, y a continuación, la Biblia se parece al agua, el Misna al vino y el Gemara al vino aromático. De la misma manera que el mundo no puede existir sin agua, sin vino y sin vino aromático, así el mundo no puede existir sin la Biblia, sin el Misna y sin el Gemara. La ley se parece a la sal, el Misna a la pimienta y el Gemara al aroma, y el mundo no puede subsistir sin sal, etc. Y aún más, los que estudian la Biblia practican una cosa que es una virtud o que no es una virtud y por ello serán recompensados, pero aquellos que estudian el Gemara practican la máxima virtud. Aquel que menosprecia la palabra de los rabinos merece la muerte, y, si el hombre pasa de las sentencias y doctrinas del Talmud a las de la Biblia, no será feliz nunca más. Y si las palabras de los autores del Talmud son más dulces que las de la ley, de suerte que, los pecados contra el Talmud son más graves que contra la Biblia. A este testimonio del Talmud sobre el mismo se suman los testimonios de los otros rabinos o doctores de Israel. Leemos de uno de ellos, no se debe tener trato con el que tiene en sus manos la Biblia y el Misna pero no el Talmud. Un hijo hace más caso a las palabras de los rabinos que a las de la ley. En otro sitio para explicar el pasaje, el hombre no solo vive de pan. Dice que el pan es la Biblia y, todo lo que procede de la boca de Dios, 11 significa los Hayakot, o sea las frases, y los Agades, o sea los cuentos y fábulas del Talmud. En un libro rabínico del año 1500 después de J.C. se encuentra la confirmación de la frase, el que lee la Biblia sin el Misna y sin el Gemara es parecido a quien no tiene Dios. El libro enseña generalmente que en el monte Sinaí, Dios dio la ley según el espíritu de la Biblia, del Misna y del Gemara, con los Agades, pero que Dios habría querido dar el Talmud oralmente a Moisés a fin de que él tuviera una forma de distinción entre Israel y los idólatras en caso de que los pueblos del mundo hicieran tributario a Israel.
como también porque si hubiera escrito el Talmud su extensión hubiera sido más grande que la tierra. No es sin razón que como autoridad basada en el Talmud citamos también la de los rabinos que no compusieron el Talmud. Veremos primero que los rabinos de todos los tiempos han sido iguales en el fondo ya que el Talmud no puede ser obra de Dios, debido a su contenido, y por otra parte veremos que la doctrina formal de los judíos atribuye a todos los rabinos una autoridad divina, de suerte que es palabra divina todo lo que ellos dicen. El rabino Menachem escribe que Dios había consultado a todos los rabinos de la tierra cada vez que una cuestión grave se debatía en el cielo sobre un punto de la ley. Y el Talmud dice interpretando erróneamente el pasaje 11:25 que los rabinos muertos constituían los elegidos del cielo. Un libro judío del año 1590 dice, es preciso saber que las palabras de los rabinos son más suaves que las de los profetas, y, los discursos ordinarios de los rabinos deben ser considerados tanto como la ley entera. Por otra parte leemos, las palabras de los rabinos son palabras de Dios vivo, si un rabino te dice que tu mano derecha es la izquierda y que la izquierda es la derecha, es preciso dar fe a estas palabras. Maimónides, dice, el temor del rabino es temor de Dios. El mismo Talmud declara, el que contradice a su rabino o maestro, el que discute con él o murmura contra él no hace otra cosa que contradecir la majestad divina, discutir con ella y murmurar contra ella. Pero como ocurre que los rabinos se contradicen entre ellos mismos, Menachem ha previsto esta dificultad mediante la increíble declaración, que todas las palabras de los rabinos de cualquier época, oh generación, eran palabra de Dios, así como lo eran las palabras de los profetas, incluso cuando se contradicen. Por tanto, quien contradice a los rabinos, discute o murmura contra ellos, discute y murmura contra el mismo Dios. Muchos otros libros judíos enseñaban incluso que las palabras